siempre, como de lunes, costumbre. miércoles y viernes. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Luna. Esta tarde también estaremos conversando con Laura Acosta. Laura, te estamos llamando, Laura Acosta, porque nosotros queremos hablar sobre la preparación del testigo para un juicio. Ya sea civil o en materia penal. Entonces estamos estableciendo el contacto con Laura Acosta para que nos diga cómo es que se prepara un testigo, si hay que preparar un testigo. Entre tanto, le damos la bienvenida a la doctora Luna. Doctora Luna, ¿cómo tú estás, hermana mayor? ¿Cómo estás? Entre lunes te vea. Ya lo ¿Se sabes. vieron? Wow. Hola. ¿Y el canto? Pues sí, tú Llegó. sabes que... No, mi amor. México anda cerca. No, Hola. no. Mira, ¿tú te enteraste que abuchearon a Luis Miguel? No me diga. En los Latin Grammy. En contumacia lo abuchearon. ¿Y por qué? Bueno, no fue. No fue. No. Y lo abuchearon, mi amor. Pero él estaba en México. Luis Miguel ya... Míralo buscando Mateo. No, él no fue y lo abuchearon, mi amor, que Talía tuvo que pedir silencio. Bueno. Talía tuvo que pedir silencio. Mira, Josefina, bienvenida. Gracias. Hoy que estamos en noviembre, mes de la familia, queríamos invitarte para poder compartir contigo sobre el cuidado, el manejo adecuado entre los miembros de una familia, específicamente con los más pequeños. A propósito del mes de la lucha en contra de la violencia de género, ha sido siempre una preocupación tuya el que se haga visible a las niñas, sobre todo a las niñas porque es el mes de la lucha en contra de la violencia femenina. Hacerlas visibles, porque la violencia no es solamente con las grandes, hay también violencia con los más pequeños. Yo pudiera quizás darle un giro a esa propuesta que tú haces de tema, porque a mí me parece importante que en este mes de la familia y también de la prevención de la violencia de género y violencia contra la mujer, poder relacionar la necesidad de relacionar las experiencias de vivir violencia en la infancia, tanto de niños y de niñas, con la violencia contra la mujer, la violencia de género y la violencia de pareja, porque está muy ligada. Hay un vínculo. Tú anduviste haciendo un periplo prácticamente por el país completo. Yo hice una gira artística, como yo digo, dando capacitaciones en relación a la implementación de unos protocolos que publicó el Ministerio de Salud, pero no vengo a título de Ministerio de Salud. No, para nada. Lo que sí queremos es un poco de tu experiencia, de lo vivido y los testimonios. Bueno, le decía que estábamos en esto, en la capacitación de los protocolos, implementando los protocolos de atención a niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia en las distintas regiones de salud. Y la verdad que fue, además de una actividad exhausta, o sea, que te cansa. Exhausta, ajá. Pero sí con mucha riqueza, porque me permitió entonces reconocer la magnitud, tener una apreciación en el terreno de la magnitud de la violencia que están sufriendo los niños y las niñas. A mí me preocupa cuando se hace esa división, y nunca no estoy de acuerdo con la división, que las niñas sufren más violencia que los niños, y no es cierto. Tanto los niños como las niñas sufren violencia. El punto es que la tipología de violencia que sufren las niñas es distinta a la que sufren los niños. Y te pudiera decir, por ejemplo, en el caso del abuso sexual, que se dice, que se argumenta, y que hay estadísticas mundiales que te dicen que las niñas sufren más abuso sexual que los niños. Sin embargo, y es una relación de cada 5 niñas hay una que sufre abuso sexual. Y un niño de 13 niños, uno de cada 13 niños sufre abuso sexual. Sin embargo, hay estadísticas que equiparan la cifra y dicen que en tanto niños como niñas
sufren igual cantidad de abuso sexual. El punto es que los niños no lo denuncian menos, está menos visibilizado. El otro punto que a mí también es fundamental, y en esto que tiene que ver con las campañas, con las promociones y con las estrategias para hacer intervenciones en el tema de la violencia de género, la violencia contra la mujer, que es importante hacer la diferencia, es que las experiencias se comienzan desde la infancia, desde que los niños son testigos de violencia, claro, hasta que los niños son víctimas de violencia. Hay igualdad de posibilidades de ser violento siendo testigo que siendo víctima. No, hay más riesgo ser testigo de violencia. Sí, sí. Y entonces hay una serie de estudios que a mí me impresionan, y por eso es quizás la voz mía, a veces una voz como única, en hablar inclusive a las personas, a las autoridades que tienen que ver y que están trabajando con el tema de la violencia de género en contra de la mujer, que es necesario prevenir la violencia en la infancia, porque la violencia es un continuo. Y la manifestación son diferentes en el curso de vida, pero es la misma violencia. O sea, podemos tener, los niños y las niñas, tener lesiones agudas en ese proceso, en ese evento, ¿no? Pero las lesiones que quedan a través de toda la vida son lesiones que impactan la salud y que impactan el bienestar. Hay inclusive investigaciones que están hablando cómo haber vivido violencia en la infancia están relacionadas inclusive con enfermedades crónicas no transmisibles, cómo está relacionada con el cáncer, además de las enfermedades mentales y la depresión y la ansiedad y demás, y el estrés postraumático. Hoy día estamos hablando de cómo se vincula la violencia, por ejemplo, en el embarazo, en la adolescencia, en las muertes infantiles, en las muertes maternas. Claro, el problema es que la violencia en el ámbito de salud no se visibiliza y tiene un impacto impresionante. Se visibiliza exclusivamente cuando hay marcas. Cuando hay marcas. Si no hay marcas, no se visibiliza. Exactamente. Entonces, esa es la necesidad de que ver la violencia como un continuo y no solamente verlo en ese momento, sino cómo impacta, cómo los niños y las niñas, por ejemplo, y hay estudios interesantes en toda la en toda la región y también en otros países, estudios mundiales, que lo que buscan es hacer este vínculo de vivir violencia o de sufrir violencia en la infancia con la violencia de pareja, con la violencia de género, con inclusive la violencia juvenil. Tenemos un grave problema con la violencia juvenil. Claro, delinquen más los varones, pero también las mujeres. Sí, claro. Entonces, lo que a mí yo insisto, es como tener una mirada mucho más amplia del espectro de la violencia y sobre todo tener argumentos mucho más científicos, porque lo que yo siento, y a título personal lo he estado diciendo, que las intervenciones que nosotros estamos haciendo son las mismas y no tenemos respuesta. Claro, entonces, es que, o por lo menos se tienen las mismas respuestas, no las respuestas que se esperan, no pero si tú estás buscando un impacto haciendo lo mismo que no ha sido funcional, es un absurdo pretender que haya un impacto con relación al resultado. Entonces, bueno, yo una vez estuve muy próxima al procurador y fui bastante, yo diría, invasiva con él, y yo les decía, oiga, es que para que podamos disminuir la violencia contra la mujer y los feminicidios, tenemos que comenzar antes, tenemos que comenzar previniendo la violencia que sufren los niños y las niñas en nuestro país. Sufren mucha violencia nuestros pequeños y pequeñas. Pero también es un tema, Josefina, de una transmisión transgeneracional. Yo tengo una pregunta. Porque obviamente nosotros estamos muy enfocados en medir la violencia en las mujeres. ¿Existen estudios que hablen sobre violencia contra los niños y niñas? ¿No hay? ¿Qué se va a hacer contra eso? O sea, ¿qué posibilidad de apertura hay para que esto sea un tema de debate ya a nivel gubernamental? Bueno, yo pienso que estamos haciendo los pasos porque, por ejemplo, a principio de año, en abril, nosotros desde el Ministerio de Salud Pública, y no vengo a hablar en nombre del Ministerio, para mí eso es importante, lo vengo a hablar a título personal,
porque no tengo autorización para hablar Claro. de esto. No, pero mi pregunta es en base a lo personal. Pero sí se está encaminando para hacer la vinculación entre y buscar los puntos de encuentro en estas dos tipologías, en la violencia del niño y la mujer, violencia de la mujer. Hay que hacer un paréntesis. El tema del bienestar y el seguro, el tema de la seguridad y del bienestar de los pequeños es un tema tuyo personal, que ha encontrado una vía de compartir, de capacitación en el ministerio, pero realmente ha sido un tema tuyo de toda la vida. Sí, realmente. Entonces, sí. En la condición que tú estás aquí, es en la condición de ese tema personal como pediatra, que ha sido de tu preocupación desde el día cero. Sí, cierto. Yo me atrevería a decir que desde mucho antes de tu ser médico. O sea, para ti el bienestar infantil es un tema de mucho interés, y es un tema que tiene contigo una larga vida. Sí, tienes razón. Yo pienso que desde el momento en que yo estaba haciendo mi entrenamiento en pediatría, fue el tema me eligió, y como tal, así yo lo vengo manejando. Pero un poco respondiendo a tu pregunta, Cristal, yo pienso que sí, que nosotros estamos trabajando, hay todo un sistema de protección que da atención a los niños y a las niñas que han sido víctimas de violencia. Claro, hay muchas otras cosas que hacer, hay que mejorar el sistema, hay que dar mayores seguridad, y sobre todo hay que prevenir. Donde yo siento que nosotros estamos muy débiles o que no tenemos intervenciones de impacto, tiene que ser en la prevención. ¿Por qué? Porque nosotros culturalmente aceptamos que los niños hay que pegarle para educar. Y hay argumentos, incluso comenzando desde la Biblia, y a mí me ha tocado tener discusiones con personas que tú dices, bueno, ¿y cómo es posible hablar? Sin embargo, hay muchísimos estudios que hablan que los niños que sufren violencia, sobre todo en los primeros años de la vida, hay una transformación de su desarrollo cerebral y que hay un impacto. Y esto puede tener una respuesta en lo que tiene que ver con su conocimiento, su aprendizaje, del desarrollo de su autoestima. O sea que hay un impacto importante. Y el desafío Tú mencionaste, Josefina, el estrés postraumático, que es una entidad que que más allá de, no digamos la comunidad informada, sino la comunidad sensibilizada con el tema. O sea, no basta con que tú seas un profesional de la salud o que seas un profesional de la salud mental como para admitir y reconocer la contundencia del estrés postraumático. Y es un estrés es un estrés crónico, sí, que se viene acumulando, entendiendo que crónico y crítico no es lo mismo. Crónico se refiere a tiempo. Es un estrés que se ha venido acumulando a lo largo de toda una vida, y que no se visibiliza a menos que tú estés verdaderamente sensibilizado con el tema. Claro. Si no, tú no le encuentras justificación, tú no le encuentras razón. O sea, eso es estrés, eso es... Pero no sabes quizá la raíz. No solamente la raíz, no solamente la raíz, sino lo que deriva de un estrés postraumático. Claro, sí. En el caso de ser testigo de violencia más que de ser víctima de violencia en los chiquitos, sí, sobre todo. A mí me parece oportuno rescatar y sobre todo enfatizar en que cada vez hay más evidencia científica que relacionen y que vinculen vivir la violencia en la infancia con estas patologías que yo te he estado diciendo, porque antes sí sabíamos que, por ejemplo, los niños y las niñas que habían tenido experiencia de violencia, pues podían tener alguna que otro trastorno de salud mental, que tiene que ver con depresión, intentos suicidio. Pero no sabíamos que no era patologías. Sí, entonces a raíz de décadas del tema del desarrollo de la neurociencia y demás, entonces que ya conocemos cómo el cerebro se va desarrollando, entonces es que se tiene mayor conocimiento y el impacto que tiene esto. Es por eso que es necesario que vayamos desmontando muchos aprendizajes que hemos tenido en este sentido, de cómo es que vamos a criar a los niños. Por ejemplo, yo puedo poner el ejemplo de Mateo.
cómo Ámbar y el núcleo ha criado a Mateo, que nunca le hemos dicho pau pau. A Mateo le decimos no se toca, y Mateo con 1 año puede ir ya interpreta el significado del no. No es necesario pegarle, no es necesario la palmada, o no es necesario la amenaza, sencillamente decirle, ¿sabe qué? No se puede. Igualmente podemos criar sin pegar. Una cosa, tenemos que ir a publicidad. Yo no quisiera que se quede en el aire, recojo de lo que tú has dicho, la importancia de saber que ser testigo de violencia tiene más impacto que ser víctima de violencia.